Ahora, la primera familia de compuestos inorgánicos que vamos a revisar se les denomina óxidos. Los óxidos, si recuerdan ustedes, vamos a ver formación, formulación y nomenclaturas. Entonces, los óxidos, la formación. ¿De qué están formados los óxidos? Los óxidos están formados de un metal o también de un no metal que ha reaccionado. Cuando ponemos la palabra reaccionado en química, ponemos el signo más, que han reaccionado con oxígeno. ¿Sí? Pero el oxígeno, como es un gas, nunca anda solito como átomo, sino siempre andan de dos en dos, es decir, forma una molécula diatómica de dos átomos. Ahora, los metales y los no metales, ¿con qué van a trabajar? O sea, los electrones, si ustedes recuerdan cuando yo decía reaccionan, es que hay un intercambio, hay un compartir de electrones, hay unos enlaces químicos. Entonces, vamos a revisarles con esos números de oxidación. Metales y no metales van a trabajar con sus números de oxidaciones positivos. Y el oxígeno va a trabajar con su número de oxidación menos 2. Ahora, dependiendo si es que va a trabajar un metal, reaccionar un metal con oxígeno, se va a formar estos óxidos que se les conoce como óxidos básicos u óxidos metálicos. Y cuando reacciona un no metal con el oxígeno, simplemente se va a formar otro tipo de óxido, óxidos ácidos o anhidridos. Entonces, vamos a revisar los dos. Primero óxidos básicos y luego los óxidos ácidos. ¿Por qué se les conoce como óxidos básicos? Óxidos básicos porque estos óxidos, cuando reaccionan con agua, van a formar unas sustancias que se les conoce como bases o hidróxidos. Estos óxidos, ¿por qué se les conoce como óxidos ácidos? Porque estos óxidos, si es que reaccionan con agua, van a formar unas sustancias que les conocen como ácidos. Los óxidos básicos, el primerito, ya sabemos cuál es la formación. La formación es un metal que ha reaccionado con oxígeno. El oxígeno trabaja con su número de oxidación menos 2 y el metal con su número de oxidación positivo. Entonces, si ustedes ya hemos trabajado en las guías anteriores, hemos trabajado en números de oxidación y cada una de las familias, por ejemplo, los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, esos trabajan con más uno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Con más dos, berilio, magnesio, estroncio, bario, radio. Con más tres, aluminio. Y también veíamos otros tipos de metales que trabajan con valencias variables, como por ejemplo con más uno y más dos trabaja el cobre y el mercurio. Básico, con conocimientos previos, tenemos que saber cada uno de los símbolos de los elementos y cuál es su número de oxidación. Por ejemplo, cobre. ¿Cobre con cuánto trabaja? Con más 1 y con más 2. Aluminio, ¿con cuánto trabaja? Con más 3. Calcio, ¿con cuánto trabaja? El calcio trabaja, nos falta ponerle aquí, el calcio trabaja con más 2. O sea, es básico saber tanto los símbolos como los números de oxidación. Conocimientos previos que se deben manejar. Entonces, una vez que ya sabemos la formación, vamos a ver la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general de estos óxidos básicos es el metal, que le ponemos con M, y el oxígeno. Hay un intercambio de valencias. ¿Qué significa esto? Solo el número. Entonces, en los números de oxidación, el oxígeno va a trabajar con menos 2 y el metal va a trabajar con su valencia positiva, que le vamos a poner como N, N que puede ser más 1, puede ser más 2, más 3, más 4, incluso hasta más 5. ¿Sí? Entonces, en la fórmula general, como al rato que se van a formar, simplemente hay un intercambio. Este 2, la valencia, solo el número, va a ir hacia el metal, 2, y N, solamente la valencia, se va a ir hacia acá. Entonces, la fórmula general que vamos a tener
será el metal con 2 y el oxígeno con N, con la valencia del metal. Por ejemplo, tenemos calcio que va a reaccionar con oxígeno. El oxígeno, si ustedes recuerdan, va a trabajar con 2. Números de oxidación del calcio, más 2. Números de oxidación del oxígeno, menos 2. Entonces, el momento que hay una reacción entre estos, se va a formar el óxido de calcio. Sería el calcio y el oxígeno. Este 2 de aquí, vamos a poner acá. Y este 2 de aquí, le ponemos acá. 2. Cuando tenemos el mismo subíndice, le decimos que podemos simplificar como si fuera matemáticas. Sería la mitad 1 y la mitad 1. Entonces, la fórmula me quedaría Ca. Este 1 no se pone porque ya está indicando que hay un calcio. Y el oxígeno con 1. Y tenemos escrito la fórmula del óxido de calcio. Otro ejemplo. El litio va a reaccionar con el oxígeno. Recuerden, el oxígeno es una molécula diatómica. Muy bien. El litio, número de oxidación del litio, más 1. Número de oxidación del oxígeno, menos 2. El rato que hay una reacción, se va a formar un compuesto que le voy a escribir acá. No, pongámosle acá mejor, para que se vea mejor. El litio con el oxígeno. Este 1, que representaría N, 1, va a ir para acá. Este 1, que no se escribe, por lo tanto, le borramos. Y este 2, número de valencia, le vamos a pasar para acá. Y aquí quedamos con el óxido de litio. ¿Ya? Bien, ahora vamos cómo les nombramos a estos óxidos básicos. Por ejemplo, dentro de las nomenclaturas, pongámosle la fórmula de la que escribimos. LiO. Intercambiamos el 2 acá. Y recuerden, el litio trabaja con 1, que le ponemos aquí. Tenemos la fórmula. Otra fórmula. CaO, que es lo que antes escribimos. El 2 le ponemos aquí. Y el 2 del calcio que trabaja le ponemos acá. Simplificamos y nos queda 1, 1. Ahora, ¿cómo se llaman estos compuestos? Nomenclatura tradicional, cuando yo les hice en el video anterior, es nomenclatura tradicional oso-ico. ¿Sí? Y en la nomenclatura lo que vamos a llamar aquí. Estos metales solo tienen un número de oxidación. Entonces se les llamaría terminación ico, cuando tienen una sola valencia. Entonces sería nombre genérico, se pone la palabra óxido. Óxido, y terminamos el nombre del metal terminado en ico. Sería óxido lítico. Acá, nombre genérico, la palabra óxido. Nombre tradicional, o sea, y el nombre terminado en ico. El nombre del metal terminado en ico. Óxido cálcico. Por ejemplo, si es que hacemos la fórmula del aluminio, el óxido de aluminio, sería AlO. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Con 2. Le pasamos acá. ¿Con cuánto trabaja el aluminio? Con 3. Le pasamos acá. Como el aluminio solo tiene una valencia, terminamos en ico. Voy a poner aquí. Cuando tiene una valencia, la terminación es en ico. Entonces aquí sería el nombre genérico, la palabra óxido,
y terminamos en ico. El nombre del metal sería óxido alumínico. Bien, pero hay metales, cuando vemos ya los números de oxidación, hay metales que trabajan con dos valencias, como el cobre, mercurio, hierro, cromo, cobalto, manganeso. Entonces, cuando esos metales tienen dos valencias, cuando trabaja el metal con la menor valencia, la terminación es oso y la mayor valencia es ico. Por ejemplo, cogemos al cobre. El cobre trabaja con valencia +1 y +2, es decir, trabaja con dos valencias. La menor valencia, 1, sería oso y la mayor valencia, 2, sería ico. Entonces, para formar estos óxidos serían, cojamos cuando trabaja con 1, sería CuO. Este, ¿con cuánto va a trabajar? Con -2. Y el cobre le vamos a hacer trabajar con la menor valencia, sería +1. Intercambio, para hacer la fórmula, ya intercambiamos el 2, le paso acá, y este 1 le paso acá, que no escribo. Y ya tengo escrito la fórmula. Cuando trabaja con la menor valencia, Cu2O. ¿Cómo se llamaría? En la nomenclatura tradicional, la palabra óxido, como está trabajando con la menor valencia, sería óxido cuproso. ¿Por qué le llamamos cuproso y no cobroso? Porque el cobre, o sea, vamos a utilizar todavía su nombre latino, que es cuprum. Entonces, a este nombre latino es que le hacemos terminar en oso. Ahora, hacemos al trabajar al cobre con su mayor valencia, que es con 2. Entonces sería cobre y oxígeno. El oxígeno con -2. El cobre con su mayor valencia +2. Intercambiamos. Este 2 le ponemos acá y este 2 le ponemos acá. Listo. Intercambiado las valencias. Como tengo los mismos subíndices, simplifico la mitad 1, que no se escribe, y la mitad 1. Y ya tengo escrito el óxido cuando el cobre trabaja con su mayor valencia, que es 2. Entonces, ¿cómo le nombramos? La misma. La palabra óxido y te hacemos, como está trabajando con su mayor valencia, hacemos la terminación ico. Sería óxido, recuerden que el nombre es cuprum, sería óxido cúprico. Ahora, ¿quiénes más, aparte del cobre, que vamos a utilizar sus nombres latinos para cambiarles la terminación oso o ico? Aparte del cobre, que vamos a utilizar cuprum, por eso ponemos cuproso, o sea, la terminación esta, le hacemos terminar en oso o en ico. Por eso, cuproso, cúprico. Aparte también tenemos al plomo, que vamos a utilizar su nombre latino plumbo, por eso es plumboso, plúmbico. El oro, por eso es auroso, no es horroso, sino es auro, o sea, cambiamos esta terminación en oso y en ico, pero a su nombre latino, auroso, áurico. Y el hierro también cambiamos de terminación por ferroso y férrico. Son los dos elementos los que vamos a utilizar sus nombres latinos. Bien, ahora vamos con la nomenclatura Stowe. En la nomenclatura Stowe utilizamos la palabra genérico. Cuando escuchen ustedes que yo digo nombre genérico significa que es para todos
los elementos, o sea, todos los compuestos de esa familia. Es como dijéramos el genérico, alumnos del primero A, ¿ya? O un nombre genérico, cuencanos, o sea, es para todos. ¿De dónde eres, cuencano? Pero puede ser de Santa Isabel, puede ser de Gualaceo, puede ser de la parroquia San Blas, puede ser de Valle o de Baños. O sea, genérico, cuencano. ¿Sí? Es nombre genérico. El nombre genérico aquí es la palabra óxido. ¿Por qué la palabra óxido? Porque tiene oxígeno en la molécula. Entonces, por eso es óxido en la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura, esto también, el nombre genérico, o sea, para todos ellos, es la palabra óxido. Y aquí se pone el nombre, el genérico, el que ya es para cada uno de los compuestos, como si fuera de cada una de las personas. El nombre es el nombre del metal, sería óxido de litio. Y si ustedes recuerdan, la nomenclatura Stock siempre va entre paréntesis con unos números romanos. Entonces aquí va el número romanos. ¿A qué correspondería en ese caso? A la valencia que tiene el metal, con cuánto está trabajando el metal, no con cuántos átomos tiene aquí. Por ejemplo, aquí está con 2 átomos, no, sino que el momento, con qué número de oxidación estaba trabajando, es decir, con este numerito. Entonces, este número de aquí, que es el número de oxidación, la valencia, vamos a poner entre paréntesis, óxido de litio 1, porque el litio estaba trabajando con 1. Acá, en estos de acá, este de acá, con el cobre, como veíamos, tiene 2 valencias. Aquí, independientemente si es que estoy trabajando con la menor valencia o mayor valencia, no importa, simplemente es el nombre genérico, óxido, el nombre específico de cobre, pero entre paréntesis, con cuánto es el número de oxidación para formar este de aquí. Es el número de oxidación, ¿dónde lo vamos a ver? El número que le pusimos acá. Entonces sería 1. Entonces, óxido de cobre, 1. Luego, para este de acá, también tenemos óxido porque tenemos el oxígeno y tenemos el metal que es el cobre. Óxido de cobre y entre paréntesis, ¿con cuánto estaba trabajando aquí? Si ustedes se recuerdan al inicio, estaba con 2, entonces sería óxido de cobre 2. Entonces, en la nomenclatura esto, nombre genérico, a todos óxido. Nombre específico, el nombre del metal. Y entre paréntesis se coloca la valencia del metal. O sea, si tenemos óxido de litio 1, óxido de cobre 2, óxido de cobre 2, óxido de cobre, óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. Bien, ahora vamos con la sistemática. En la sistemática es cuánto hay. Si ustedes recuerdan, se utiliza prefijos que significa cantidad, tri, tetra, penta, hexa, hepta, que es lo máximo que vamos a utilizar aquí. Entonces, en la sistemática vamos a utilizar la cantidad, aquí sí, vamos viendo la cantidad de átomos. La cantidad de átomos viene dado por estos números que tenemos aquí, o sea, de los subíndices que ya tenemos en la fórmula. ¿Cuántos oxígenos vemos aquí? Un oxígeno. ¿Cuántos litios hay aquí? 2 litios. Entonces, lo que hacemos es decir, hay un oxígeno y 2 litios, pero utilizando prefijos. Entonces, sería un oxígeno, 1, monóxido, un oxígeno, ¿de cuántos litios hay? 2 litios, de dilitio. Monóxido de dilitio. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 1. ¿Cuántos cobres hay aquí? 2. Entonces tenemos que escribir, hay un oxígeno y 2 cobres. Entonces, un oxígeno, 1, sería monóxido, monóxido, monóxido de dicobre.
En la siguiente fórmula, ¿cuántos oxígenos tenemos? Nos fijamos acá abajo, no con cuánto trabajo. Si ustedes notan, aquí en la tradicional y en stock, sí necesitamos saber el número de valencia, o sea, el número con el que estaba trabajando. Aquí solamente nos fijamos en la cantidad de átomos que están presentes en la fórmula. Entonces aquí tengo un oxígeno y un cobre. Entonces tengo que poner un oxígeno en esta fórmula, hay un oxígeno y hay un cobre. Entonces aquí sería un oxígeno monóxido de, y aquí sí, no puede haber dos monos en la fórmula, para que ustedes recuerden, o sea, aquí tendríamos que poner monocobre, pero en la fórmula no van dos monos. Entonces simplemente ponemos monóxido de cobre. Bien, los ejemplos que vamos a ver en esta semana van a ser formulación de los óxidos básicos, cuál es el nombre tradicional, su nombre stock y su nombre sistemático. Entonces, voy a hacer todas o sea, unos ejemplos de los cuadros que ustedes van a tener que llenar durante esta semana. Bien, en fórmula, yo les voy a mandar escribiendo ya las fórmulas. Por ejemplo, pongamos... bien, aquí tengo las fórmulas escritas. Metal, oxígeno. Metal, oxígeno, metal, oxígeno. Aquí en este caso es el berilio, el oro y el sodio. Nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional, primerito, nombre genérico, toditos la palabra óxido, óxido y óxido. Nombre específico. Metal que trabaja con una valencia le hacemos terminar en ico. Metal que trabaja con dos valencias, la menor valencia oso y la mayor valencia ico. El berilio. El berilio trabaja solo con una valencia, entonces tendríamos que hacerle terminar en ico. Sería óxido berílico. Óxido, el oro. El oro trabaja, aquí ustedes sáquense un cuadrito con los números de oxidación. El oro trabaja con dos valencias, con +1 y con +3. Aquí está trabajando con ¿cuánto? Para que se vaya para acá, significa que está trabajando con +3. Entonces sería óxido con +1, auroso. Y aquí sería óxido, el sodio solo trabaja con una valencia, con +1, con número de oxidación +1 sería óxido sódico. Nomenclatura stock sería el nombre genérico, óxido, y el nombre específico, el nombre del metal, óxido de berilio, y entre paréntesis, con cuánto trabajó el berilio, aquí sería óxido de berilio 2, y etcétera, etcétera, etcétera. Luego aquí, en la sistemática, revisamos cuántos oxígenos hay, sería monóxido de berilio. Y entonces, este es uno de las fórmulas que ustedes van a llenar. Otro ejemplo que ustedes van a empezar, este va a ser el ejemplo número 1 que les voy a enviar. En el ejemplo número 1 vamos a poner el metal con el oxígeno, o sea, la reacción de formación. Entonces vamos a poner el metal con el oxígeno, número de oxidación del metal, número de oxidación del oxígeno, intercambiamos las valencias y ustedes escriben ya la fórmula. ¿Sí? Entonces yo les voy a mandar de esta manera, en unos.
Entonces, por ejemplo, aluminio reacciona con el oxígeno. ¿Qué nos forma? Entonces ustedes ponen número de oxidación del metal, número de oxidación del oxígeno, intercambian valencias y escriben la forma. Y en otros ejemplos que les voy a poner, simplemente les mando. Ustedes ponen los números de oxidación y luego hacen ya la fórmula de esta manera. O sea, el ejercicio completo es esto de aquí. Yo les voy a mandar de esta manera y de esta manera. Ustedes completan las fórmulas, lo que se llama la reacción de formación.